Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente. Un teatro como no han visto nunca antes. Un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. El lobo la piel muda, pero no cambia su naturaleza. Proverbio ucraniano. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. Como cada martes pasan unos minutos de las 10:30 de la noche y como todas las semanas a esta hora se abren las puertas de nuestro Teatro de la Historia para ofreceros una función única, una función entre bambalinas. Y si acabas de descubrir el canal y nos escuchas por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita para no perderte el estreno de todos los martes. Somos un canal donde nos encanta viajar por la historia, pero muy especialmente por las bambalinas de la historia, donde se han escrito las historias más fascinantes y que no suelen contarnos. Pero nosotros sí lo hacemos. Nosotros te lo contamos todo, solo que lo hacemos detrás del escenario, entre bambalinas. Así que quédate y descubre nuestro teatro de la historia. No podrás resistirte y ya verás cómo te conquistamos y después te suscribes y te conviertes en un bambalino más de esta familia bambalina a la que le apasiona la historia. Pero antes de dar paso a nuestra historia de hoy, quiero recordaros, como cada semana al inicio del programa, que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo, patreon.com/la historia entre bambalinas. Si os animáis a haceros mecenas del canal, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo y solo tenéis que clicar el enlace, entrar y descubrirlos. Recordad, patreon.com/la historia entre bambalinas. Y por último, tomad nota de este número, 602-535092. Es el número de WhatsApp al que ya desde ahora mismo podéis enviar vuestras notas de voz de un par de minutos como mucho, con vuestros comentarios sobre los programas, vuestras preguntas, sugerencias, opiniones. Recordad, el 602-535092. Eso sí, sobre todo, evitad que haya ruido de fondo que impida escucharos con nitidez. Como todos los martes, nuestro Teatro de la Historia os ha preparado la mejor función de historia, una función en la que vais a descubrir dos países y la historia común que comparten desde hace siglos. Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, dos países en guerra, dos países sumergidos en un conflicto absolutamente desigual. La potencia militar de Rusia no puede compararse con la ucraniana, por lo que las fuerzas no pueden medirse de igual a igual, y Ucrania, lamentablemente, tiene todas las de perder. Y como os decía en el vídeo que subimos hace un par de días al canal, en el que os mostré la concentración convocada por la Asociación de Residentes Ucranianos en Aragón, AURA, en la Plaza del Pilar de Zaragoza frente al Ayuntamiento, para expresar su repulsa a la invasión rusa en Ucrania y haciendo un símil algo banal, Rusia es el abusón del patio del colegio. Y más allá del juego político y de la geopolítica y los intereses económicos de las potencias mundiales y de la industria de la guerra, asuntos que, por mucho que ahora lo veamos todos los días en televisión, lo escuchemos en la radio o en programas de YouTube,
o lo leamos en la prensa escrita, explicado, eso sí, por expertos y opinadores, al ciudadano común, al de a pie, se nos siguen escapando esas cuestiones que, por otra parte, se nos antojan harto complicadas de entender en la inmensa mayoría de los casos. Pues bien, más allá de todo el complejo argumental con el que nos bombardean, y perdón por el símil, todos los días, a todas horas, hasta que otra noticia la eclipse y la guerra en Ucrania y el sufrimiento del pueblo ucraniano pase a un segundo plano de la actualidad, el único perjudicado, el único que pagará, que ya está pagando el pato, como decimos aquí, es ese ciudadano común, ese ciudadano de a pie, que hoy son los ucranianos, pero que ojalá no, algún día puede ser usted, vosotros o nosotros. Esta semana no vais a ver ni fotos ni vídeos, porque suficientes imágenes estamos viendo estos días y el sufrimiento de los ciudadanos ucranianos, principalmente, y también el de todos los ciudadanos rusos contrarios a la guerra y que están siendo sometidos a la represión del régimen de Vladimir Putin con millares de encarcelados, se merece todo nuestro respeto. Y la sobreinformación de imágenes, más que contribuir a informar, considero que provoca más dolor. Ucrania y Rusia, a pesar de este escenario de guerra en el que están inmersos, comparten desde hace siglos una historia común. Es más, podemos afirmar que sin Ucrania, la Rusia posterior y que conocemos simplemente no hubiese existido. Y precisamente ese pasado histórico en común sirvió, eso sí, previamente distorsionado por Putin, para que éste, en su último discurso televisado precedente a la invasión de Ucrania por el ejército ruso, argumentara para justificar el reconocimiento y la ocupación de las repúblicas del Donbass, insistiendo y reiterando que el origen de todo este problema es histórico, pues para Vladimir Putin todo cuanto ha sucedido desde el año 1991 se debe a las malas decisiones que se han ido tomando desde entonces y que finalmente originaron la configuración de las actuales fronteras de Ucrania. Es más, llegó a afirmar de manera textual que la Ucrania moderna fue completamente creada por la Rusia bolchevique comunista, que derivó en una Ucrania independiente a la que Stalin posteriormente cedió más territorios sin ser consciente del peligro que tal acción entrañaba. Y como os acabo de decir, son palabras de Putin de hace apenas unos días. Lo cierto es que Vladimir Putin se sirvió de esta media verdad para justificar la campaña bélica de estos últimos 3 meses. Y os preguntaréis por qué digo lo de media verdad. A ver, lo que es incontestable es que Ucrania es una realidad lingüística, cultural y social desde hace siglos. Pero también es cierto que sus fronteras provienen de los límites administrativos de la antigua República Socialista Soviética de Ucrania, creada tras la Revolución de Octubre a raíz del levantamiento bolchevique de Kiev, siendo admitida en el año 1922 en la URSS. La República Socialista Soviética de Ucrania se mantuvo durante 70 años hasta que se independizó en agosto de 1991. Y como ya sabéis, bambalinos, en diciembre de ese mismo año, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron un tratado que marcó el nacimiento de la Comunidad de Estados Independientes, compuesta por 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas, desintegrándose así la antigua URSS. Pero en todos los casos se mantuvieron las fronteras de la época soviética para evitar tener que redibujar una nueva frontera que más que seguro traería problemas. Por tanto, en el año 1994, Ucrania y Rusia delimitaron sus fronteras actuales, aunque no olvidemos ese acuerdo de fronteras, el propio Vladimir Putin se lo saltó a la torera en 2014.
Un tratado en el que Ucrania hizo una serie de concesiones, la entrega de su arsenal nuclear como una de las principales, o la cesión del puerto de la ciudad portuaria de Sebastopol en la península de Crimea para ser utilizada como base por la flota rusa del Mar Negro. Y antes de entrar en los orígenes del pasado común de Ucrania y Rusia, situémonos en un tiempo algo más cercano, no para entender las razones del mandatario ruso para invadir Ucrania, porque, insisto, para mí no existe ninguna justificación para la guerra, ocurra donde ocurra, pero tal vez sí ayudará a conocer las circunstancias que han hecho cierto eso de que viene el lobo, y nadie hizo caso, y finalmente el lobo llegó. Los ultrajes y ofensas que Putin argumenta para justificar el escenario actual de guerra en territorio ucraniano van mucho más allá de la era soviética. La propia propaganda del gobierno de Putin persevera en aquello de que Rusia y Ucrania están unidas por algo tan quimérico como una suerte de lazo espiritual e histórico que jamás debió romperse. Una quimera para este siglo XXI, donde las evocaciones de tiempos pasados no tienen mucho sentido, pero sí que tiene una raíz cierta y común en la lejana Edad Media, en el Rus de Kiev, una confederación de tribus eslavas orientales regida por la dinastía rúrica que surgió a finales del siglo IX, perviviendo hasta mediados del siglo XIII, momento en que la invasión mongola llegó al extremo oriental de Europa. Y de aquella confederación nacieron siglos más tarde principados como el de Kiev o el Gran Ducado de Moscú, la semilla que germinó con el tiempo en la Rusia actual. Hasta aquí queda claro que ucranianos y rusos están emparentados no solo culturalmente, sino, como os he dicho al inicio, llevan en su ADN un pasado histórico común. Aunque si repasamos la historia del mundo, todas las naciones comparten en más o menos medida un ADN histórico común, y es así desde que aquellos primeros antepasados nuestros emigraron de África a la aventura de la conquista y descubrimiento de otras tierras diseminadas a lo largo y ancho de aquel planeta ignoto e inhóspito, y no por ello en la actualidad y tampoco antes todos formemos parte de un solo y gran Estado con una sola lengua, una sola cultura o creencia religiosa, perdiendo así la idiosincrasia que en el fondo y en la forma es el sello de la diversidad de la especie humana a la que todos, incluidos rusos y ucranianos, sí formamos parte. Y como el episodio de hoy es una historia, eso sí, resumida de esa otra historia que es el pasado en común de Ucrania y Rusia, debéis saber, bambalinos, que a pesar de ese pasado en común, las diferencias en lo concerniente a los aspectos culturales, religiosos, en Rusia y Ucrania se remontan a mucho tiempo atrás. Deberíamos empezar, eso sí, por el significado de Rusia como identidad étnica y lo que supone ser ruso, y que al mismo tiempo enfrenta a ambos países por adueñarse de los mitos del pasado. Y si hablásemos ruso, posiblemente habríamos leído el artículo que el señor Putin escribió en julio del año pasado y que se publicó en la web oficial del Kremlin, un artículo extenso y plagado, como ya imaginaréis, de prédicas prorrusas y ardorosamente patrióticas, y que tituló Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. Y si lo hubiésemos leído hoy, y tirando de nuestra jerga cotidiana, ataríamos cabos y no nos habría sorprendido la invasión de Ucrania. Algunos expertos en geopolítica y relaciones internacionales apuntan que ese artículo fue el pistoletazo de salida del Kremlin de todos los acontecimientos y condicionantes que han llevado al escenario actual. En ese artículo, Putin deja muy claro su sentir y el sentir también de millones de rusos que consideran que rusos y ucranianos son en su esencia el mismo pueblo, divididos en dos naciones hermanas y a su vez subdivididos en los que ellos llaman los grandes rusos y los pequeños rusos, es decir,
Los rusos de Rusia son los grandes rusos y los rusos de Ucrania los pequeños rusos, o lo que es lo mismo, la gran Rusia por un lado y la pequeña Rusia por otro. Sin olvidar a los rusos blancos, los bielorrusos, porque por si no lo sabéis, la traducción de Bielorrusia es Rusia blanca. Pues bien, para sustentar tal hipótesis se remontan nada menos que al año 1547, cuando Rusia se constituyó como zarato con Iván IV el Terrible como máximo soberano. No en vano, ese mismo año se hizo coronar como zar de todas las Rusias, en las que entraban la Gran Rusia, la Pequeña Rusia y la Rusia Blanca. Pero lo cierto es que todas esas Rusias surgieron de los antiguos principados que sucedieron al Rus de Kiev antes de la invasión mongola. Como os he contado hace unos minutos, el Rus de Kiev fue gobernado por la dinastía rúrica de origen nórdico. Bueno, en realidad todas las tribus que conformaron aquel Rus de Kiev eran de origen nórdico. La dinastía rúrica gobernaba aquellas tierras desde el año 862 y posteriormente en sus principados sucesores, como fue el Principado de Kiev, los Jalich-Volinia, Vladimir Suzdal, la misma Moscú, así como en el zarato ruso en sus primeros tiempos, siendo sus últimos monarcas Teodoro I de Rusia, que falleció en el año 1598, y Basilio IV de Rusia, que murió en 1612. También es cierto que no existe demasiada información de aquellos tiempos tan lejanos, algo por otra parte muy común en el resto de naciones, de las que tampoco nos ha llegado demasiada documentación, y la poca de la que disponemos debemos agradecérselo al trabajo casi quirúrgico tipo CSI de los historiadores medievalistas. Y gracias a esa impagable labor de los historiadores podemos hacernos una idea de lo que fue aquel estado llamado Rus de Kiev. La dinastía rúrica provenía del asentamiento de Holmgard, conocida también como Novgorod el Grande o simplemente Novogorod, situada a 190 kilómetros al sureste del actual San Petersburgo, y posteriormente, en el año 882, con su entonces rey Oleg, trasladó su capital a Kiev. Para que podáis situaros algo mejor en el contexto temporal de aquella época, en aquellos tiempos la península ibérica aún no estaba dividida en lo que luego fueron y aún son España y Portugal. Pues allí, en la península ibérica, se iniciaba la Reconquista. Bien, los registros históricos datan el nacimiento de la ciudad de Kiev precisamente en esa época, convirtiéndose a partir de entonces en el eje de una federación de principados paganos. La religión aún no había hecho su aparición como foco institucional de poder, aunque más que príncipes, aquellos gobernantes eran caudillos militares que empezaron a aparecer, a extenderse y a asentarse en lo que hoy es la Rusia europea y Ucrania. Y creo es importante resaltar que Moscú ni siquiera existía. La primera vez que leemos Moscú, ya como nombre de ciudad, se remonta a los escritos del año 1147, es decir, hasta el siglo XII, Moscú no había hecho su aparición en la historia de Rusia, o lo que es lo mismo, 2 siglos después de que el Rus de Kiev y sus principados hubiesen sido fundados. Aquella Kiev en nada se parece a la actual, pero a pesar que para su época no era una ciudad con el esplendor que tuvieron otras ciudades como Constantinopla, también es cierto que para el momento histórico de su nacimiento era una ciudad de cierta importancia, con una población aproximada de entre 40 y 45 mil habitantes, un número considerable si tenemos en cuenta la época en la que estamos situados, en torno al año 1000-1100, convirtiéndose en el centro neurálgico de aquellos territorios remotos de la estepa rusa. Aquel Rus de Kiev desapareció apenas un siglo después de la fundación de la ciudad de Moscú, cuando los mongoles, en el 1137, llegaron a los confines orientales de Europa, conquista que culminó en torno al año 1242, como ya os he contado a lo largo del relato.
Tras la desaparición del Rus de Kiev, surgió un estado mongol, la Horda de Oro o Era Dorada, que abarcó parte de las actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán, tras la ruptura del Imperio mongol en el 1240. De esa Horda de Oro, y a medida que ésta perdía poder, se fueron desgajando como una flor principados más pequeños como el Principado de Kiev o el Gran Ducado de Moscú. Tiempo después, el Principado de Kiev cayó bajo la órbita del entonces Gran Ducado de Lituania, que a su vez y posteriormente, a finales del siglo XV, se uniría al Reino de Polonia. Y por su parte, el Gran Ducado de Moscú se convirtió en un zarato a mediados del siglo XVI, gracias al ya mencionado anteriormente Iván el Terrible. La historia en común de Ucrania y Rusia a lo largo de la Edad Media es extensa y densa, y mi intención, ya os he dicho al inicio, es poneros en el contexto histórico de ese pasado común entre ambas naciones para intentar poner algo de luz al contexto histórico presente. Por esta razón, estoy haciendo un resumen de esa historia y de ese pasado en común de ambas naciones. La particularidad que diferencia precisamente por ese pasado compartido a Rusia, Ucrania y Bielorrusia es que las relaciones entre estas naciones son muy distintas a las que han podido mantener con otras antiguas repúblicas soviéticas como Estonia, Kazajistán o Georgia. Esas antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Kazajistán o Georgia, se limitaron a ser socios tanto en la época zarista como en la época soviética, a diferencia, como he ido contando a lo largo del episodio, de la relación que une a Ucrania, Bielorrusia y la propia Rusia, que está sustentada en ese pasado en común, dentro del cual también está la propia lengua, pues el ruso, el ucraniano y el bielorruso son muy parecidos, ya que los tres proceden del mismo tronco lingüístico. Y en toda esta historia aún queda por aparecer otro actor que también tuvo un papel destacado y decisivo para la conformación de la Rusia que hoy conocemos, la religión, y que también estableció un nexo común entre esas naciones. Sin la aparición de la religión en aquel contexto histórico, quién sabe si los acontecimientos posteriores no hubiesen sucedido o habrían ocurrido de distinto modo. Y de todos es sabido que cuando la religión hizo acto de presencia en las naciones emergentes, se convirtió en una institución con gran poder, incluso en las decisiones en el ámbito político. En el año 998, uno de los reyes más importantes de aquel Rus de Kiev, Vladimiro el Grande, de hecho, en la actualidad tiene una estatua en la propia ciudad de Kiev y en la iglesia ortodoxa se le conoce como San Vladimiro, se convirtió al cristianismo, ordenando que toda la población se convirtiera también. Y de esa conversión multitudinaria tampoco se libraron todos los príncipes de los principados, que a fin de cuentas también eran vasallos suyos. Pero claro, hablamos del año 1000 y convertirse al cristianismo abandonando el paganismo en aquella época conllevaba una serie de implicaciones, como por ejemplo que las grandes naciones, me estoy refiriendo al Sacro Imperio Romano Germánico y al Imperio Bizantino, que eran los dos grandes imperios de la época, dejasen de considerarlos unos bárbaros paganos, cambiando por completo las condiciones que hasta entonces habían limitado prácticamente a cero las relaciones diplomáticas y políticas con ambos imperios. Y os voy a poner un ejemplo muy propio de la época. Desde el momento que el cristianismo se hizo paso sustituyendo a las religiones paganas, pudieron darse matrimonios entre princesas bizantinas o alemanas con los príncipes de Kiev, favoreciendo así importantes alianzas y sustanciosas ganancias por ambas partes. Y fijaros si la aparición de la religión fue fundamental y podemos incluso afirmar que decisiva, que daría forma tanto a la cultura ucraniana como a la cultura rusa que surgió tras suceso tan definitivo. Y los ojos de aquellos gobernantes del Principado de Kiev estaban puestos en la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, a la que solían viajar con relativa frecuencia y con la que también mantenían un comercio fluido y a la que admiraban por su fastuosidad y esplendidez.
Además, en Constantinopla se hallaba la sede permanente tanto del patriarca ortodoxo, el papa de la Iglesia Ortodoxa, circunstancia que pudo darse tras el cisma de Oriente en el año 1054, donde la Iglesia Ortodoxa rompió toda relación con Roma. Y como os he dicho, también estaba la sede permanente del máximo jerarca de todos los rusos, su soberano. Pero recordemos que en el año 1242 había finalizado la conquista mongola, por lo que la desintegración del Rus de Kiev le siguió la desaparición en el año 1453 a manos de los turcos otomanos de la imponente ciudad de Constantinopla. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Con este escenario nos encontramos con una Kiev casi en ruinas, muy lejos de aquella otra Kiev del año 1000, y por tanto el principado en torno al cual se había formado el Rus de Kiev terminó siendo absorbido por lituanos y polacos. Ya os he contado hace unos minutos, bambalinos, como el Gran Ducado de Lituania se unió al Reino de Polonia tras haber incorporado previamente el Principado de Kiev. Y es entonces, en ese momento de la historia, cuando aparece por primera vez el término de Ucrania, del que existen dos teorías. La primera apuesta por la teoría de que tras la anexión del Principado de Kiev al Reino de Polonia, los polacos denominaron a toda esa región Ucrania, que en eslavo antiguo significa tierra frontera. La otra teoría, y que es la que prevalece entre la mayoría de la población ucraniana, es que tanto en la lengua eslava antigua como en el ucraniano antiguo hay una diferencia entre las palabras o Ucraina, que empieza por OU, y Okraina, empezada solo por O, aunque ambas palabras provienen de la raíz kraj, que significa frontera en eslavo antiguo, como acabo de apuntar. Pero ya os he dicho que existe una diferencia, y está en la preposición OU de Ucraina, que significa en, mientras que la preposición o de Ucraina, su significado es alrededor de, que podemos traducir como la tierra unida al centro o la tierra que bordea el centro. Y os estaréis preguntando qué importancia significativa puede tener esa diferencia lingüística en toda esta historia sobre Ucrania y Rusia. Pues la tiene, bambalinos, la tiene. Y la tiene porque, dando por buena la teoría que impera en la inmensa mayoría de la población ucraniana, los ucranianos interpretan que Ucraina hace referencia a la región del Rus de Kiev, siendo Kiev esa tierra del centro, convirtiéndolos, por lo tanto, en herederos directos del Rus de Kiev, que es como los ucranianos se sienten. ¿Y vosotros, bambalinos, qué creéis? ¿Con qué teoría os quedáis? Me encantará conocer vuestra opinión y, además del cajón de comentarios de YouTube, recordad que ya podéis hacerlo también a través de una nota de voz de unos 2 minutos en el número de WhatsApp 602-535092. Os lo repito, 602-535092. Volviendo a la historia de esta noche, tras la caída del Principado de Kiev y su anexión al Reinado de Polonia, Ucrania se convierte solo en una marca oriental de muy poca relevancia, mientras que en la ciudad de Moscú emerge un ducado que crece y se fortalece hasta convertirse en un gran ducado. Y claro, los duques de Moscú consideraron que había llegado el momento de reclamar su lugar en el mundo, muy especialmente en el mundo ortodoxo y también en el mundo eslavo de confesión ortodoxa. Es entonces cuando surge un mito, el mito de Moscú como la tercera Roma, tras la caída en manos musulmanas de la que había sido la segunda Roma, me estoy refiriendo a Constantinopla. Y para afianzar y robustecer esa idea, a partir de 1547, los duques del Gran Ducado de Moscú se hicieron llamar zares, un título que proviene directamente de César, pues por si no lo sabíais, bambalinos, zar es precisamente César. Una idea que funcionó y muy bien
y que sirvió para legitimar el poder moscovita, considerándose a sí mismos los zares, es decir, ellos se consideraron a sí mismos herederos directos del primer emperador de Roma y al patriarca religioso, es decir, al papa ortodoxo del mismísimo San Pedro. Pues bien, una vez establecidos los títulos, había que certificar ese poder, y para ello el zar debía reinar sobre todo el antiguo Rus de Kiev. Pero claro, el legado cultural, religioso e histórico de esa región no había desaparecido como si lo había hecho el propio Rus, así que a lo largo de los siglos los zares se afanaron por ir ganando terreno tanto hacia el este como hacia el oeste. Solo medio siglo después de la creación del zarato, en el año 1613, la dinastía Romanov ascendió al trono y en 1654, en Ucrania, su gobernador se levantó contra el reino de Polonia y el de Lituania, colocando a Ucrania bajo la protección del zar Alejo I de Rusia. A partir de ese momento, un solo soberano gobernó a rusos y ucranianos, circunstancia que se prolongó en el tiempo hasta el año 1991, año en el que Ucrania se independizó definitivamente. Aquella Rusia de los zares prosiguió creciendo y ganando territorios, y en el siglo XVIII, con los zares Pedro el Grande I y Catalina la Grande después, se convirtió en una gran potencia, y Ucrania, en cambio, pasó a ser una simple región rusa. El Imperio ruso puso en marcha una rusificación intensa en todo el país, especialmente en los siglos XVIII y XIX, tratando de borrar otras lenguas eslavas orientales como el ucraniano o el bielorruso. La Rusia de los zares trató al pueblo ucraniano y también al bielorruso como si sus naciones no hubiesen existido como tal nunca, pues según el gobierno zarista, los ucranianos siempre habían sido rusos y lo siguen siendo en la actualidad, por lo que no tienen historia propia, y aunque son pequeños rusos y su lengua es un ruso algo distinto, son rusos sí o sí. Tanto el ucraniano como el bielorruso desaparecieron de la administración, de la educación y de la cultura. Pero llegado el siglo XIX, sucedió en Ucrania lo que en otras partes del mundo, el surgimiento de un despertar nacional, donde los nacionalistas ucranianos denunciaban, no faltos de razón, que la lengua y la cultura de Ucrania habían sido perseguidas y anuladas, y lo denunciaban con razones de peso, pues los zares prohibieron la enseñanza en ucraniano, clausuraron la Universidad de Kiev, fundada en el siglo XVII, era la más antigua de la Europa del Este, deportaron a Siberia a todos los intelectuales y autores que siguieron escribiendo en ucraniano y cerraron las publicaciones periódicas que escribían en ucraniano. En el año 1863, el ministro de Interior del zar Alejandro II afirmó que nunca ha habido, hay o habrá, una pequeña lengua rusa separada, haciendo clara referencia a la pequeña Rusia, es decir, a Ucrania. Y claro, el nacionalismo ucraniano se convirtió en una seria amenaza para ese mito sobre la fundación de Rusia, y que además ponía en tela de juicio la primacía de Moscú, de su patriarca ortodoxo y del propio zar. Con la Revolución de Octubre, en el año 1917, y la caída de los zares, todo apuntaba a que las cosas iban a cambiar. Es cierto que algunos bolcheviques simpatizaban con la causa ucraniana, pero no por ello querían separar a Ucrania del nuevo Estado, ya que soñaban con ambas naciones unidas bajo el nuevo ideal soviético, solo que todo eso quedó en agua de borrajas. Stalin tenía una especial inquina hacia los ucranianos, ya que los consideraba granjeros pequeños burgueses reacios a la revolución. No olvidemos que fue Stalin quien provocó el Holodomor, la gran hambruna ucraniana que tuvo lugar entre 1932 y 1933, y que mató, según las últimas investigaciones, entre 4 y 10 millones de ucranianos literalmente de hambre, durante uno de sus planes quinquenales, un episodio que los ucranianos no han olvidado. Durante el régimen estalinista, la cultura ucraniana fue reprimida como había ocurrido en la época de los zares,
prohibiéndose la enseñanza del ucraniano en las escuelas, amén de todos los centros escolares que fueron cerrados, y se intensificó lo que se conoce como la asimilación forzosa. Tras morir Stalin, lo sucedió frente al gobierno soviético Nikita Khrushchev, de origen ruso, pero con la particularidad de que se había criado en Ucrania, sin olvidar tampoco que había sido primer secretario del Partido Comunista de Ucrania, por lo que era partidario de conceder cierta autonomía a las repúblicas, pero especialmente a Ucrania, proceso bautizado como normalización. Aún así, Ucrania perdió su papel histórico, siendo ignorado o minimizado dependiendo del relato, y solo porque no encajaba en otro relato, la narrativa imperial soviética, un imperio que desde hace 3 décadas ya solo forma parte del recuerdo y de los libros de historia, aunque no obstante la idea de la Gran Rusia ha permanecido. Ucrania, como sabéis, obtuvo su independencia en el año 1991, constituyendo su propio Estado, pero lo hizo sobre la anterior República Soviética, dejando por tanto a comunidades de habla rusa diseminadas por todo el país, muy especialmente en el este de Ucrania. Tras la independencia, las relaciones entre Rusia y Ucrania empezaron siendo buenas, pero fueron empeorando con el paso de los años, circunstancia a la que no ha sido ajeno Vladimir Putin, del que ya sabéis se cree la reencarnación misma del zar, y tenemos claros ejemplos en todos sus discursos o en la anexión de Crimea en el año 2014, y que el propio Putin calificó como el regreso a casa de los crimeanos. Y otra baza que juega a favor de Putin es que tiene de su parte a la Iglesia Ortodoxa, que lo apoya sin fisuras. Después de todo, Putin se presenta como el primero y más creyente de los rusos, y no olvidemos otra cuestión importante, y es que otra de sus aspiraciones es recuperar el lugar de aquella Rusia poderosa de la época soviética, y eso pasa por recuperar a su vez la ciudad de Kiev y todo lo que formó parte de aquel Rus de Kiev, territorio que por su parte Ucrania reclama como su legítimo legado. Y ahora, en este presente, el escenario en el que nos encontramos es una guerra iniciada por Rusia, de la que desconocemos primero cuánto tiempo durará y segundo las consecuencias que pueden derivar de la misma. Vladimir Putin es exagente de la KGB, es el máximo dirigente de Rusia y también es un megalómano cuyas decisiones pueden ser impredecibles. Pero de todo esto y de mucho más hablaremos mañana con nuestros invitados en el primer directo de la historia Entre Bambalinas, donde intentaremos dar algo de luz a muchos de los acontecimientos de los que estamos siendo testigos. Recordad, mañana, miércoles 2 de marzo a las 10 de la noche, la historia Entre Bambalinas estrena su primer directo para ofreceros la historia más actual, pero especialmente las bambalinas de esta guerra que se está librando en territorio ucraniano. Y ahora sí os dejo con la corresponsal del misterio, cometido que vosotros, bambalinos, votasteis por amplia mayoría, fue un sí rotundo, en la encuesta de la semana pasada. Y ya os digo que os va a sorprender lo que os trae hoy la corresponsal del misterio. La historia Entre Bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal del misterio.
Muy buenas noches, amigos bambalinos. Una semana más me reúno con vosotros para traeros, ahora sí, Crónicas de Misterio. Quiero daros las gracias por vuestra participación en la encuesta, donde, por cierto, y haciendo un símil con el lenguaje político, la opción de corresponsal del misterio ganó por mayoría absoluta y no podéis imaginar lo feliz que me hizo el resultado de la encuesta, pues no en vano, en mi época de radio junto a María, era mi especialidad. De que, como os dije la semana pasada, todo lo relacionado con el misterio, el terror y los fenómenos paranormales me apasiona. Vamos, que estoy en mi salsa. Y me he querido estrenar con unas historias basadas en hechos reales, pero que con el paso del tiempo se han convertido en leyendas urbanas. Y creedme que todas ellas os van a poner la piel de gallina. ¿Estáis preparados, bambalinos? ¡Vamos allá! Y la ventaja de ser la corresponsal del misterio es la facilidad con la que vamos a hacer saltos en el tiempo, así al chasquido de los dedos. Por lo que esta noche viajaremos a diferentes lugares y a momentos distintos. Y vamos a empezar con el caso de las gemelas, un suceso que supuestamente tuvo lugar en México. Como todas las mañanas, la madre de las gemelas les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas para llevar a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono móvil sonó. Era del trabajo, así que respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina, ya que había ocurrido algo grave y requerían su presencia. Ante tales premuras, decidió que las niñas continuaran solas, ya que conocían bien el camino. Les dio un beso en la frente y emprendió el camino del trabajo, pero solo había dado 20 pasos, cuando a sus espaldas el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión y todavía estaban cogidas de la mano. Como nos podéis imaginar, bambalinos, la pobre mujer, tras la trágica pérdida de sus hijas, se sumió en una profunda depresión de la que solo consiguió salir con un nuevo embarazo. Y, por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida 2 niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino y a los propios padres incluso. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Algo lógico, por otra parte, pues le aterrorizaba la idea, ¿no?, de que pudiera perderlas también. Pues bien, un día de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y echaron a correr ante la atenta mirada de su madre. Y en cuanto pusieron un pie en el asfalto, se acercó a ellas y las detuvo con algo de brusquedad. Y entre sollozos, su madre les rogó que no cruzaran nunca la carretera sin su permiso. Y es ahora, queridos bambalinos, cuando se os van a poner los pelos como escarpias. ¿A que no os podéis imaginar lo que le respondieron las niñas a su madre? Pues le respondieron esto. No pensábamos hacerlo, mamá. Ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo de carretera, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. Y para nuestra segunda historia hacemos así con los dedos, un chasquido y saltamos en el tiempo hasta los Estados Unidos de Abraham Lincoln. Aunque sabemos exactamente qué pasó cuando fue asesinado el presidente número 16 de Estados Unidos y también conocemos el nombre del asesino, poco sabemos del hombre que intentó salvar al presidente. Me estoy refiriendo a Henry Rathbone, militar y diplomático estadounidense que estaba allí con su esposa cuando falló en su cometido, que no era otro que proteger la vida de Lincoln, y al no conseguirlo su vida cambió radicalmente. Rathbone nunca se recuperó mentalmente de aquello e intentó matar a sus 3 hijos 18 años más tarde. Cuando su esposa lo impidió, la asesinó, primero a tiros y después la remató apuñalándola, para finalmente intentar suicidarse apuñalándose en el pecho a sí mismo hasta en 5 ocasiones. En el momento de su detención, el hombre seguía repitiendo que había personas escondidas detrás de los cuadros que le susurraban cosas diabólicas.
Durante el juicio se le acusó de asesinato, pero tras el diagnóstico forense que afirmaba que estaba afectado de algún tipo de locura, fue encerrado de por vida en una residencia sanatorio hasta su muerte el 14 de agosto de 1911. Eso sí, falleció convencido de que alguien durante su internamiento intentaba envenenarlo a través de las paredes. Para nuestra siguiente historia damos un gran salto en el tiempo hasta el antiguo Imperio Romano y allí nos encontramos, aunque no os lo podáis creer, bambalinos, con el primer registro de alguien que asesinara gente en grandes cantidades. Es decir, un asesino en serie, solo que en este caso fue una asesina en serie. Como os digo, ahora, tras otro chasquido de dedos, nos encontramos en la Roma del siglo I, en la capital del gran Imperio Romano, momento en el que una mujer llamada Locusta, y coincidiendo con un periodo pacífico de la ciudad, fue encarcelada acusada de envenenamiento. Pero un hecho igual de escalofriante hizo que Locustra se librara de la condena. Agripina, la madre de Nerón, le concedió el perdón a cambio de que Locustra la ayudara a asesinar al emperador Claudius. Y lo mismo sucedió tiempo después con Nerón, quien además le dio un sitio para enseñar sus artes de envenenamiento, convirtiéndola en maestra. Pero finalmente, y tras una fructífica y profusa carrera como asesina en serie, no pudo salvar su vida cuando tiempo después el emperador Galba la condenó, siendo ejecutada públicamente. Saltemos de nuevo en el tiempo hasta la década de los años 30, cuando se popularizó la canción Gloomy Sunday, una canción que poco a poco fue tornándose terrorífica, especialmente cuando empezó a difundirse el rumor de que más de 18 personas, algunos afirman que fueron 100, se suicidaran en Budapest supuestamente a causa de la canción. Pero, poniéndonos en el contexto histórico del momento, Hungría por aquel entonces tenía unas altas tasas de suicidio y siendo una canción muy popular, no debe resultar extraño que los suicidios también la escucharan. Sin embargo, sí que hubo un suicidio real por culpa de esta canción, la de su creador, que se suicidó precisamente por esa culpa que le achacaron a su creación, es decir, la ola de suicidios que tuvieron lugar en Budapest tras el éxito de la canción, algo que por lo visto pues él no pudo soportar y finalmente se suicidó. Y vamos ya con nuestra última crónica de esta noche y que es sin duda la leyenda urbana de terror por antonomasia. De hecho, existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común: una joven enfundada en un vestido blanco. Pues bien, cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf en una noche lluviosa, por lo que el frío empañaba el parabrisas a lo que suma que el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. ¿Os imagináis? A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpentante trazado del asfalto. Por lo que el hombre se vio obligado a agudizar los sentidos y a reducir la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, el hombre frenó en seco y la invitó a subir, y ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro, y por su pelo enmarañado, daba la sensación de que llevaba un buen rato esperando bajo la lluvia. El hombre reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento en el que, con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias y ella, con voz cortante y fría, le espetó. No me lo agradezcas. Es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel, y cuando giró la vista hacia el asiento del copiloto, la joven ya no estaba. Pero el asiento, sin embargo, seguía húmedo. Una escena que se ha repetido en otros lugares de España, como en Mallorca o Báscara, en Girona. ¿Qué pensáis, bambalinos? ¿Será cierto lo de las apariciones de la joven vestida de blanco? ¿O simplemente es una leyenda urbana?
Sea lo que sea, bambalinos, seguro que eso ya es otra historia. La corresponsal del misterio desde el bucle intemporal del tiempo para la historia entre bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, ya hemos llegado al final por hoy, pero recordad que mañana a las 10 de la noche os espero en nuestro primer directo. Si lo deseáis podéis enviar notas de voz al número de WhatsApp 602 53 5092. Repito, 602 53 5092, con vuestras preguntas a nuestros invitados sobre Rusia y Ucrania. Y mañana en el directo escogeremos algunas de ellas para trasladárselas a los invitados. Os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si finalmente os animáis a entrar y queréis descubrir los niveles y las recompensas y apoyáis al canal. También lo tenéis en la descripción del vídeo y como mensaje fijo en el perfil del canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si eres de los que acabas de descubrirnos, te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia Bambalina. Recordaros por último que la historia entre bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Volvemos a encontrarnos mañana miércoles a las 10 de la noche aquí en la historia entre bambalinas. Hasta entonces, que tengáis felices sueños bambalinos. Hasta mañana.